Ya, con audífonos puestos, está lista Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, aquí en el estudio de Tele 13 Radio. Rosario, ¿cómo está? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy bien, pues Iván, nada más esta semana están de aniversario, Estamos celebrando celebrando el aniversario, sí. sus 10 años. Sí, pues. Así que ahí los voy a acompañar el El jueves, jueves que en tenemos un un evento cumpleaños. importante. Vamos a hacer vamos a hacer una celebración importante ese jueves también. Así que muchas gracias por acompañarnos. Porque al día siguiente se va de viaje Al día siguiente me voy a Japón. a Japón. ¿Va en la gira presidencial? Voy en la gira presidencial. Sí, este evento igual, el Día de Chile, se está organizando hace mucho tiempo en Osaka. en Esto. Osaka. Que es donde está la expo, ¿no? La expo, y es el Día de Chile, el día lunes. Ya. Así que va también una delegación de empresarios, esto se estaba gestando hace mucho tiempo, así que fantástico que el presidente se haya logrado subir, porque creo que pasar por Osaka y visitar el pabellón de Chile en el Día de Que Chile parece que quedó bien bonito el pabellón, quedó ¿no? Sí. precioso. Lo que yo vi las maquetas, y ahora último cómo quedó montado. Yo creo que es de clase mundial nuestro pabellón. Es la exposición universal. Para los que somos más viejos, es el equivalente Sí, a Sevilla 92, sí, digamos, a Sevilla al 92. iceberg. Y Chile, los últimos años, la última vez fue en Dubái, Mm. Y algo pasó que no con el fue tan pabellón, espectacular, sí. parece, fue más chiquitito. Esta vez se consiguió un buen lugar. Así que el Día de Chile, con una delegación de diputados, de empresarios, bastantes representantes de distintos sectores. Así que esperamos ¿Y a que Beijing también va con el presidente? A Beijing también voy, pero me voy un día después porque aprovechamos de empalmar en Japón el encuentro del capítulo Chile-Japón, el capítulo empresarial, y es muy formal. Yo no me podía bajar ahí Sí, pues. del encuentro, que lo estamos planificando hace casi 6 meses. Sí, pues no llegaría a bajarse a última No. hora. Oiga, ¿le va a hablar al presidente sobre este proyecto Prisma que está presentando la SOFOFA? Pero por supuesto, ya se lo conté un poquito. En el ya. viaje a Brasilia le alcancé a contar algo. Bueno, y está bien alineado, yo diría, en el tono, en el modo SOFOFA. Ay, cuéntelo de qué se trata. Nosotros, usted sabe que hemos venido insistiendo que Chile tiene que volver a crecer, volver a salir de las tasas de crecimiento mediocres del 2% y volver a pegarnos un salto como crecía Chile hace una década atrás, que crecía por sobre el mundo. Y cuando tú ves cuáles son las trabas principales para que Chile se pegue ese salto, para que Chile vuelva a recuperar esa senda de crecimiento más sostenido, hay factores bien claros que permiten identificar, mira, aquí tenemos ciertos cuellos de botella que están impidiendo que Chile se pegue el salto. Factores desde el punto de vista práctico, no ideológico. Digamos. Prácticos totalmente. Ya. O sea, cuando tú vas y encuentras cuellos de botella reales, y por eso dijimos, mira, nace de un caso bien puntual. Teníamos estos gabinetes pro crecimiento. Ya. Una vez al mes visitábamos una región, y cuando teníamos que levantar la data de los titulares, porque la avanzada presidencial nos pedía, oiga, levántenos datos de los titulares que están con proyectos estancados. Los titulares son los titulares de proyectos que han presentado claro. un proyecto. Nos pasaba lo siguiente: llamábamos y nos decían, sí, mira, estamos frenados en la Seremía no sé cuánto, o está estancado en una DOM, alguno de los trámites. Pero milagrosamente se destrababan. Entonces nos decían, oye, solo el hecho que ustedes vengan genera algo positivo, que se empiezan a destrabar más rápido los permisos. Es como cuando va a la tele a un lugar. Digamos, Sí, ¿no? entonces el tiro uno sale lindo y dice, oiga, problemas justo se solucionan. ¿Sí? desinundó. Bueno, entonces tomamos esa premisa y se nos acercó a Mann Holster. Nos habíamos dado cuenta que el servicio de evaluación de impacto ambiental tenía mucha data. Desde el año 92 a la fecha, ¿Ya? Más de 6 teras de data. O sea, para ponerte un ejemplo, porque yo soy bien práctica, me gustan los ejemplos concretos. Dije, ¿cuánto significa en papeleo todo esto? Entonces me dijeron, mira, son 27 millones de hojas. ¿Equivalente a qué? Le dije. Me dijeron, mira, si tuviéramos que poner 4 edificios del Costanera Center apilados hacia arriba en hoja, ese sería el monto de hojas que existen. Esos son 27 millones de hojas, ya. Sí. Vaya. Ya, todo eso existe como data. Pública. Porque se evaluó ambientalmente Y todo eso. porque se ha ido digitalizando mucha data. Ya. Entonces dijimos, ya que esta data está pública, nos asociamos con los Anholster, dijimos, usemos la inteligencia artificial que hoy día está disponible. Que eso es Anholster, trabaja con grandes volúmenes de datos. Volúmenes de datos grandes, y veamos si buscamos constantes para poder destrabar proyectos de inversión. ¿Qué fue lo primero que encontramos? Bueno, se categorizaron los proyectos por región, por tamaño de inversión, por el tipo de inversión, si es minera, si es industrial, si era agrícola. O sea, en el fondo hay una caracterización del tipo de proyectos que ha ingresado a lo largo de estos años.
Y de los 505 proyectos que hoy están ingresados en el sistema, ¿Ya? ¿cuánto empleo generarían potencial? Esos fueron los primeros grandes hallazgos que tomamos. Entonces dijimos, mira, hoy día de estos 505 proyectos, si mágicamente se destrabaran, ¿cuánto empleo generarían? ¿Y? Y son 172.000 empleos de un paraguas. Ya, Se una buena generarían. cantidad, tomando en Es un consideración buen. que hay un déficit de 200.000 Por eso respecto de antes de la pandemia. llegaríamos como al nivel prepandemia. Claro. Y esto es súper importante porque cuando tú hablas de crecimiento a veces es medio etéreo. La gente no lo logra percibir. Bueno, ¿y cómo me beneficia a mí Mm. el crecimiento económico? Pero de un tiempo a esta parte, cuando tú empiezas a comentar, la gente, nosotros estamos midiendo como los tópicos que Sofofa plantea, crecimiento económico, permisología, todo el cuento, y empezó a haber más ecociudadano, porque se asocia crecimiento económico a empleo. Y empleo a mejores remuneraciones, y mejores remuneraciones finalmente sí tiene una incidencia directa en mi vida cotidiana. Entonces, el hallazgo, 505 proyectos que están hoy en tramitación, si se destrabaran, generarían 176.000 trabajos. Empleos potenciales, Empleos porque en el potenciales. fondo tú entiendes que hay Claro, distintas obvio. fases de avances de proyectos. Exacto. Ahora, ¿todos esos 505 proyectos están trabados por alguna cosa o están en su En distintas etapas. o su tramitación es la regular? Es la Independientemente regular, si encontramos que la regular es la es lenta regular, o no, pero digamos. solo ponerte un ejemplo. El año 92, para iniciar un proyecto en el servicio, en el sistema, te pedían 5 trámites. Yep. Hoy, año 2025, 5.000 trámites. Tienes que hacer Ah. 5.000 papeleos distintos. O sea, se complejizó al infinito. Se digamos. complejizó, hay más servicios involucrados, hay más data que se requiere. Entonces, ahora la segunda etapa de este proyecto es empezar a buscar esas constantes. Ahora, el problema es que el 92 el estándar era, Distinto. o sea, uno iba a una playa en el centro de Chile y había olor a celulosa horroroso. Y las mamás fumaban esperando guagua y un Claro, era millón de otro cosas estándar, otros otro estándares. estándar. Entonces, aquí, también es razonable que aumenten las exigencias. obviamente, pero nosotros siempre sostenemos que aquí hay que ver dónde están esas constantes, porque sí nos ha pasado y queremos salir del yo creo al tener la evidencia, porque los titulares cuando nos juntamos, muchas de las empresas socias nos dicen, no, mira, lo que pasa es que en el servicio A de la región X me demoro 6 meses, pero en el mismo servicio en la región Y me demoro 12 meses. Entonces, lo que queremos tratar de ver dónde están estos espacios como de discrecionalidad que tal vez podrían acelerarse. Esto sí tiene un impacto porque al hacerlo transparente, al hacerlo trazable, que sea un bien público, que sea una herramienta viva que vamos a ir sacando data todo el tiempo, yo creo que es un incentivo a querer mejorar, al armar propuestas que sean consistentes. Venía en el avión cuando he tratado de contar la historia y venía con Álvaro Soto del CENIA, y que es del Servicio Nacional de Inteligencia Artificial, que son los genios locos que se le están ocurriendo todo el día ideas. Me decía, pero genial, si detectamos un servicio donde hay mayor rigidez o donde se han generado más cuello de botella, a lo mejor te das cuenta que hay pocos funcionarios y podríamos Claro. armar una herramienta adicional que permita, hoy día tú con datos, Es que eso es lo tú que le iba a puedes preguntar. escanear y una máquina haga el pre-scanning y después un humano pase por la evaluación, ¿cachai? Entonces, Claro, es posible adquirir optimizar esa herramienta y optimizar. Ahora, y empezar a generar esas herramientas nuevas. Entonces, por eso te digo que Prisma es una herramienta viva, es una herramienta que pretende tomar la data, basado en data, soluciones, generar soluciones. Entonces, hay mucho interés dejarlo disponible como bien público, que tanto los medios, que si les interesa buscar una región donde hay empleos más ya, o rezagados, sea, donde que tenga acceso público. que sea de acceso Ahora, público. la pregunta es si esos cuellos de botella se determinan porque un funcionario es más eficiente que otro, dependiendo de la región donde está, o porque hay un cierto nivel de ideologismo en un funcionario que en otro no existe. Yo creo que esos son los hallazgos que vamos a empezar a encontrar cuando hagamos esas búsquedas. Por el momento yo creo que han habido regiones que tienen más proyectos, que están ingresando más Claro. proyectos. Entonces, obviamente, si aumentó el número de proyectos y sigue siendo el mismo número de funcionarios, se generan cuellos de botella. Por otra parte, Antofagasta y la Metropolitana Antofagasta son- son lejos las que tienen Claro. más proyectos en este minuto. También hay ciertas otras constantes que empezamos a detectar. ¿Qué pasa con el número de proyectos ingresados que terminan finalmente viendo la luz? ¿Cuántos mueren en el proceso? Si es comparable con otros servicios en otros países o lugares del mundo, ¿qué estándares queremos ir a imitar? Porque yo creo que aquí hay que salir del paradigma de que el desarrollo económico tiene que ir en desmedro del
la protección y el cuidado del medio ambiente. Entonces, Como era, tenemos... en Y la porque época que antes a lo hablábamos, mejor digamos. había menos como conciencia. Hoy día yo creo que es ridículo pensar que a alguien se le ocurriría que el crecimiento económico tiene que ir fagocitando Mm. ecosistemas. Ahora, ¿cómo conversa todo esto, estos hallazgos, esta herramienta, la manera de abordar la información con con el trámite que está haciéndose de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que a todo esto el gobierno despriorizó, digamos? Sí, yo creo que ahí esto nos va a permitir tener mucha data para armar un proyecto en base a cero. Yo creo que cuando tú estás repensando, parchando encima y poniendo como nuevos componentes, es muy difícil a cualquier ente del Estado revisar como con ese rigor es más complejo. Entonces yo creo que también parte del trabajo que Sofofa podría poner sobre la mesa es revisar todo como la regulación vigente hoy, cuál sigue siendo necesaria, cuál es vigente basado en estándares. Obviamente nosotros no somos colegisladores, esto tiene que ver con Mm. optimización de procesos y plantear todas estas propuestas para que desde el mundo donde sí se hace la regulación puedan tomar esa data y elaborar estos principios que a lo mejor acelerarían mucho más que lo que estamos viendo hoy día solo con Prisma. Ahora, es planteado así, parece que la reforma actual, que como decía, el gobierno no está priorizando porque parece que no tiene tracción como para avanzar, está muerta, digamos. Bueno, nosotros hemos estado mucho más involucrados en la reforma a los servicios sectoriales, que Que es esperamos el otro que trámite, el que va salga por el Ministerio de Economía, digamos. rápido. Ahí hay casi 425 trámites que se revisaron, se digitalizaron, se armó esta ventanilla única. Sí hay una agencia que va a tener como garras y uñas que va a poder acelerar ciertos procesos. Se sacó o se aclaró que no era necesaria la secuencialidad. Se digitalizó, se tomó lo que había hecho el gobierno anterior, se avanzó. Yo creo que ahí está bien prospectado, se hizo esa Es más pega, satisfactorio ese proyecto, se hizo la esa pega, en el fondo tramitación. que yo te digo, la ley 19.300 hay todavía muchas discusiones que están sobre la mesa, hay bastante, yo creo, aprehensiones por parte de los titulares de proyectos y el mandato que tenía que era no se hiperjudicializaran los procesos, yo creo que no hemos avanzado en eso. En el Entonces, proyecto de permisología, no, en el en el proyecto de en el ambientales. En el de ambiental. permisología yo creo que va muy bien Va muy bien, ya. prospectado. Y en el de ambiental el problema es, Eso que te digo, como que no se hiperjudicialice y que en el claro, fondo esta las cosa que consultas siempre hay una iteración tempranas más, digamos. tú determines bien cuáles son los grupos que se ven afectados, porque si no, es infinito. Todas las semanas puede venir alguien y levantar un recurso. O sea, Entonces, tiene, no está bien, bien orientada la no, reforma. yo creo que aquí hay que hacer una revisión mucho más profunda y eso es lo que esperamos que con Prisma se partió además con el servicio de evaluación de impacto ambiental. O sea, hay mucha data de esos conceptos porque el resto de la data no era pública. Con la publicación me han llamado muchas personas que me dicen, oye, nosotros tenemos data de esto. Invest Chile me decía, tenemos mucha data de proyectos de inversión extranjera. Entonces la idea es que sigamos alimentando la herramienta, como te digo, que sea esta herramienta viva que permita tener claridad, datos no basado en me tincó, yo creo que, y con eso se puedan orientar buenas medidas para resolver esos cuellos de botella. Ya, en su opinión hay que empezar de cero. La reforma del En, sistema de evaluación de yo impacto creo que ambiental. sería un buen ejercicio. Es imposible cambiar el motor del avión andando. Entonces, Lógico. en la medida que se van haciendo correcciones, sí sería bueno y plantear, y como dice usted, estamos en un año electoral, tal vez puede ser atractivo para muchos de los candidatos tener un análisis profundo de cómo podría funcionar un sistema riguroso, con altos estándares internacionales, que no vayan desmedro de la protección y el cuidado, pero que permita el desarrollo económico, que es algo que está tan rezagado. Usted sabe además, con la guerra comercial afuera, hay que aprovechar el vuelito, el viento de cola, que permita pegarle un impulso a la economía local. Estamos con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Como no se puede cambiar el motor andando, hay una muestra de que las cosas están andando. Ayer se presentó el mayor proyecto de hidrógeno verde y de amoníaco, que entiendo que es el mayor proyecto que se ha presentado En Magallanes. en la historia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por una empresa francesa. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros hemos insistido que Chile hoy, cuando tú vas al extranjero, está de moda. Chile es un país donde los inversionistas extranjeros ven que están las materias primas habilitantes que van a ser fundamentales para la transición energética, que es un desafío global, no es un desafío solo de nuestro país. Y en ese sentido, el hecho que tengamos vientos huracanados, que tengamos energía solar casi infinita en muchas de las regiones del norte, que tengamos materias primas como el cobre, el litio, las tierras raras, nos hace muy atractivos.
Por otra parte, dar certezas jurídicas yo creo que es fundamental para que proyectos como estos se vengan a instalar al país. Y por otra parte, cómo sostenemos para que esas inversiones se quieran quedar, vean aquí un país que respeta el rule of law y por otra parte que les da las garantías para seguir operando. Entonces, todos esos factores yo creo que es un buen incentivo que proyectos de esta envergadura se quieran venir a instalar al país y ojalá que tengan también un fluir en estos avances de proyecto o de permisología lo más ágil posible para Con, que no con se nos esta haga. mirada nueva, digamos. Oye, a propósito de certeza jurídica, ¿qué le parece que algunos candidatos presidenciales estén poniendo en duda el acuerdo, a propósito del litio, además, el acuerdo entre SQM y Codelco? Bien, nosotros creemos que aquí las instituciones en Chile funcionan. Hay que seguir mirando hacia adelante cuando ya hay un acuerdo. Lo que nos urge es que aceleremos el proceso de otros espacios para que otras empresas puedan ingresar. El desafío sabemos que es explotar más litio y el momento es ahora. O sea, el valor del litio ha venido bajando, entonces tenemos que aprovechar cuando hay un boom, hay una necesidad. Esto da certezas. Y en el O sea, fondo, usted no, como no le pondría palos a la rueda de la bicicleta, digamos, en no, este yo creo caso. que hoy día lo que No hay le que pondría trabas a avanzar, este proyecto. no, lo que hay que avanzar sí es otros salares que también están disponibles, cómo agilizamos para que más actores puedan ingresar y explotar el litio chileno, que como decíamos, además en esta guerra arancelaria es uno de los elementos que ha estado en discusión. Tal cual, Rosario Navarro, presidenta de la SOFOPA. Oye, que tenga buen viaje. Muchas gracias. Y Con... nos vemos en el cumpleaños. Nos vemos el cumpleaños, gracias. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOPA esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y volvemos con la mesa de editoras, con el Ratback.